Buenas tardes, amigos, amigas, junta directiva y demás presentes en este salón de actos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada La Luna, de nuestros orígenes al futuro de la humanidad en el espacio, a cargo de don Jesús Martínez. Y es que la llegada del hombre a la Luna fue uno de los hechos más trascendentales para la historia de la humanidad. Gracias al alunizaje del Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad, el lugar donde aterrizó la nave, se pudieron realizar diversos estudios para la ejecución de viajes a otros planetas y lunas de nuestro sistema solar. Por ese motivo, hemos traído hasta aquí a don Juan Ramón Pardo y a don Jesús Martínez, para que en primera persona nos cuenten la importancia de seguir investigando y analizando la Luna, para que en un futuro no muy lejano los viajes al espacio formen parte de nuestro día a día. Pero antes de ceder el turno de palabra a don Juan Ramón Pardo y por ende a la conferencia de don Jesús Martínez, me gustaría hacer un paréntesis para felicitar a la Junta Directiva por la gran labor cultural y social que desarrollan con cada actividad de ALUEX. Y ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a don Juan Ramón Pardo. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar felicitando a ALUEX y a Carmen Orellana por la magnífica labor en la organización de este ciclo de conferencias. Como muchos de ustedes saben, yo también soy, aparte de astrofísico, concejal de Cultura en Fuentealbilla y me dedico a organizar también muchos actos culturales. Y normalmente suelo presumir de que tengo mucho público, pero tengo que decir que con lo que veo aquí esta tarde, yo creo que ALUEX supera a Fuentealbilla, así que enhorabuena. Carmen me contactó, yo estuve aquí en el año 2016 dando una conferencia, un 29 de febrero, hablé aquí sobre las medidas del tiempo en astronomía, por la peculiaridad de ese día, que es el que añadimos cada 4 años para ajustar el calendario. Y en otra ocasión pues también vine para presentar al profesor José Cernicharo en otra gran conferencia que tuvimos sobre temas de astrofísica. Y bueno, con el asunto del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, pues Carmen me contactó para dar una conferencia en este 2020. Y yo le dije, bueno, apúntame, pon el título ya, pero yo voy a tratar de buscar a un colega, porque yo realmente en lo que yo trabajo es en el estudio del medio interestelar y circunestelar. Es decir, yo estudio las estrellas como el Sol, pero en lo que va a ser dentro de 5.000 millones de años, más o menos, cuando estén muriendo, qué es lo que les sucede. Para eso lo que hacemos es observar estrellas que están ahora en esa fase y mediante radiotelescopios tratamos de identificar los componentes químicos que liberan al espacio, etc. Y también observamos el gas que hay en nuestra galaxia que da origen al nacimiento de nuevas estrellas y la formación de sistemas planetarios. En los años que yo pasé en el Centro de Astrobiología, en Madrid, compartí despacho con el profesor Jesús Martínez Frías y la verdad que entablamos muy buena amistad, muchos ratos de conversación. Yo por aquel entonces andaba enfrascado en la organización de conciertos de música clásica para hacer divulgación de la astronomía y supongo que algunos de ustedes recordarán algunos de esos montajes que vinieron aquí al Teatro Circo y yo se lo contaba a Jesús. Bueno, esas ideas locas con las que estaba yo metido, y él pues me contaba su trabajo en geofísica, y en concreto recuerdo que me contaba por aquel entonces el asunto de la creación de la Comisión de Geoética, yo creo que data de aquella época, y bueno, pues compartimos, como digo, muchas experiencias. Entonces me vino rápidamente su nombre a la cabeza porque Jesús es jefe del grupo de investigación de meteoritos y geociencias planetarias, en el CSIC, en el mismo sitio donde trabajo yo, pero él trabaja, digamos, en un área mucho más centrada en lo que son los planetas y satélites, meteoritos, etc. Yo me podría haber preparado una conferencia pues consultando bibliografía o consultando internet y bueno, pues haberles contado a ustedes cosas sobre la Luna. En el año 2005 sí que realicé un trabajo de investigación. En una ocasión, de las múltiples que he estado observando en las islas Hawái, con un radiotelescopio que había por aquel entonces en la cima de Mauna Kea.
Pues resulta que llegué una noche y los colegas que estaban allí me dijeron, anda, tú vienes a observar hoy el eclipse de luna. Y yo iba a observar otra cosa, ni me había enterado de que había un eclipse de luna esa noche. Y le dije, digo, sí, vengo a observar el eclipse de luna. Y me hice un poco así el tonto y el despistado. Y efectivamente cambié mis planes porque resulta que con un radiotelescopio realmente uno puede medir de manera muy directa cuál es la temperatura de los cuerpos. Entonces lo que ocurre durante un eclipse es que la luna entra en la zona de sombra de la Tierra y la superficie empieza a enfriarse muy rápidamente. Con un radiotelescopio pues podíamos apuntar al centro de la luna e ir midiendo ese cambio de la temperatura en función del tiempo y además en función de la frecuencia porque teníamos digamos, una gama de frecuencias muy amplias que cubríamos. Hicimos esas observaciones, yo me las guardé y efectivamente a partir de ellas, después colaborando con otros colegas que, bueno, habían estudiado las propiedades de la roca que se llama la regolita lunar, que es la roca que se trajeron de la Luna, nos hablará de ello Jesús, pues comparamos las propiedades térmicas de esa roca medida en el laboratorio con las medidas que nosotros habíamos hecho con los radiotelescopios, con aquel radiotelescopio, y efectivamente pues encontramos un acuerdo bastante bueno, hay un artículo bastante interesante que se publicó y eso me ha servido a mí para cuando me preguntan, eso que está ahora muy de moda, si el hombre estuvo o no estuvo en la Luna, yo les dije, yo lo que os puedo decir, porque yo no estaba allí para verlo, lo que os puedo decir es que yo he hecho una investigación en la cual los resultados tienen muy buena concordancia con el estudio en el laboratorio de esas supuestas rocas que se trajeron de allí. Así que bueno, esa ha sido la única incursión científica que yo he tenido con la Luna. Y por eso pues pensé en Jesús y ese es el motivo del cambio. Yo creo que si uno sabe de una cosa pero conoce a otra persona que sabe más, pues lo honesto es traer a esa persona que además les va a poder contar de primera mano muchos proyectos relacionados con investigación planetaria, con investigación lunar, y que tienen que ver también con la propia Tierra, con la isla de Lanzarote, cosas muy, muy interesantes y como él está precisamente trabajando en eso, pues tendrá las imágenes de primera mano y creo que va a ser una conferencia magnífica como requiere y como merece ALUEX y esta magnífica audiencia que tenemos aquí esta tarde. Así que por mi parte, de nuevo, reiterar mi agradecimiento y mi agradecimiento a Jesús por haber aceptado mi invitación, por así decirlo, casi subcontratada a este concierto, a esta conferencia. Digo concierto porque es que como organizo tantos conciertos. Bueno, que lo disfruten y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Ramón. En primer lugar, mis disculpas, ya ven qué voz tengo, pero era un compromiso venir y anoche además llegué de Lanzarote a las 2:30 de la mañana, pero no podía faltar. También me había invitado a Fuentealbilla Juan Ramón y no podía faltar a las dos cosas, así que digo, tengo que venir como sea, ¿no? Mi enhorabuena a la Junta Directiva de ALUEX porque bueno, estas actividades son fundamentales para acercar la ciencia a la sociedad. Y con respecto a Juan Ramón, pues ya lo ha dicho él, ¿no? Hemos sido compañeros de despacho durante unos cuantos años en el Centro de Astrobiología y lo que espero es que la charla le resulte interesante y que después pues, pueda haber tiempo para preguntas, ¿no? En esta charla voy a intentar dar una visión general sobre el origen de la Luna, la evolución. Yo no soy astrofísico, sino que soy astrogeólogo, trabajo en geología planetaria y en astrobiología y esa es la perspectiva con la que voy a enfocar esta conferencia. ¿Por qué es importante la Luna? ¿Para qué sirve la Luna, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se ha estado en la Luna? ¿Una vez, más veces? ¿Por qué son importantes las rocas? Y bueno, pues en primer lugar, la Luna es importante desde un punto de vista, yo creo que fundamental. Y es que nosotros, por lo menos los que ya tenemos una edad, somos la generación que está viviendo los primeros pasos de salida al espacio. Esto puede parecer algo que no es relevante, ¿no? Algo baladí, pero yo creo que es fundamental. Es fundamental porque está cambiando nuestra perspectiva sobre nuestro propio planeta. Ya no vemos la Tierra solamente como un sistema, sino que la vemos como un modelo
a partir del cual nosotros podemos aplicar cosas a otros sitios. Por eso, por ejemplo, yo estoy trabajando en geología planetaria en Lanzarote con astronautas, que, como veremos al final de la charla, ¿no? En relación con la Luna o en relación con Marte, ¿no? Y este cambio de perspectiva es un cambio casi de paradigma, es un cambio cultural en el que nosotros ya estamos viviendo esa transformación a escala global. Ya no es como antiguamente cuando pasábamos de un ambiente a otro o intentábamos explorar los océanos o las cumbres de las montañas o llegábamos a la Luna, como ocurrió, el año pasado fue el 50 aniversario, sino que cada vez somos más osados y ahora ya no llevamos solamente nuestra cultura, nuestra historia, nuestra música de una ciudad a otra, de un pueblo a otro o de un continente a otro, sino que vamos a ser capaces de llevarlo de un planeta a otro. Es decir, que es un cambio a nivel global en el que tal vez no seamos conscientes, ¿no? Con todo lo que conlleva también en cuanto a ciencia, tecnología, innovación, que es algo que está implícito porque también repercute directamente en lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y tampoco sabemos muy bien cómo todos estos avances están repercutiendo en nosotros, ¿no? Pero la investigación espacial es una fuente de progreso, ¿no? Con los móviles, saber qué tiempo va a hacer en cualquier parte del mundo, poder ver un programa de televisión que se está emitiendo a 3.000 kilómetros. Es decir, hay montones de descubrimientos relacionados con la medicina, con el medio ambiente, que están relacionados íntimamente con la exploración espacial. Y la Luna es una parte muy importante de este contexto porque además representa no algo tangible relacionado con la instrumentación, sino con el ser humano. Es cuando, Gagarin fue el primero, pero realmente fueron los astronautas los que dieron ese primer paso. Esta imagen me gusta mucho porque es la de un astronauta, la astronauta Karen Niebuhr, viendo desde la estación espacial nuestro planeta, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante, además una mujer, ¿no? Con todo el papel fundamental que ha jugado y que viene jugando la mujer en la sociedad y en ciencia y tecnología, ¿no? Y por eso yo creo que esta imagen, desde mi punto de vista, me gusta ponerla al principio en mis charlas porque representa muy bien esa transformación cultural, ese cambio de paradigma en el que ya podemos contemplar nuestro planeta desde el exterior, ¿no? Como decía al principio, en la charla la voy a centrar sobre todo en lo que se denomina el espacio cercano a la Tierra. Juan Ramón nos hablaba de otros espacios y otros tiempos incluso, ¿no? Que podemos abordar, porque cuando se trabaja en el espacio se trabaja también en el tiempo, ¿no? A veces en el pasado y a veces en el futuro, ¿no? Pero yo me voy a centrar en los dos ámbitos, porque la Luna es una especie de nudo gordiano en el que nosotros podemos conectar nuestro pasado con nuestro futuro. Hay algunos aspectos que conectan el pasado de la humanidad, porque la Luna es una especie de gigantesco fósil que ha quedado ahí, ya veremos cómo fue su origen, y que nos habla de cómo era esa materia primitiva a partir de la cual se formó la Tierra y también nosotros procedemos como seres vivos de toda ella, ¿no? La Luna no ha sufrido procesos geológicos que han transformado su composición, como puede haber ocurrido, por ejemplo, en Marte o en Venus o en la Tierra, que está en continua transformación porque tiene energía, y por lo tanto la materia permanece en la Luna tal y como está ahí. Por eso cuando plantamos la huella en la Luna, eso queda ahí por los tiempos de los tiempos. Entonces, esa indiferenciación de la materia, esa no transformación es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo eran los materiales en los momentos más antiguos. En la Tierra, por ejemplo, si queremos estudiar cómo eran las rocas más primitivas, es muy difícil porque está todo en transformación. Tenemos volcanes, terremotos, ríos, lagos, erosión, y las rocas y los minerales están continuamente cambiando. Se están generando cada vez materiales y minerales nuevos. Las rocas se están transformando por la tectónica de placas, los volcanes, pero esto no ocurre en la Luna. Entonces, es paradójico que desde la geología terrestre pues tengamos que acudir a la geología planetaria para conocer y comprender cómo eran las características químicas, las características físicas, la geología, los minerales de esos primeros componentes a partir de los cuales se formó la Tierra y procedemos nosotros a partir de la evolución de lo inorgánico a lo orgánico. Por eso mi campo de trabajo son lo que se llama el espacio cercano a la Tierra, lo que los americanos llaman el Near Earth Space, que incorpora la Luna, Marte y los asteroides, hasta el cinturón de asteroides aproximadamente. La Luna está a unos 380.000 kilómetros de la Tierra, está cerquita relativamente. Marte
está entre 45 millones y unos 500 millones de kilómetros aproximadamente, dependiendo de que esté más cerca, y los asteroides están todavía más lejos. Por eso, desde el punto de vista de la actividad humana, de la actividad de trabajo que podamos hacer nosotros como astronautas, yo creo que en el próximo siglo, a no ser que ocurra algún tipo de cambio o transformación importantísima en los métodos de transporte o de ingeniería, el próximo siglo va a ser el siglo de la actividad humana en este ámbito, en este contexto, en el contexto del espacio cercano a la Tierra. Ir más allá de Júpiter a las lunas heladas va a ser muy complicado, a no ser que ocurra algún tipo de transformación que tampoco se puede descartar, porque de aquí a 100 años pues, todo avanza de manera desorbitada, ¿no? Y puede haber algún método de transporte o algún descubrimiento que nos permita abordar esas distancias tan enormes, ¿no? Pero bueno, la Luna es el primer paso. El año pasado se celebró el 50 aniversario con los 3 astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins. Fue realmente un hito para toda la humanidad. Aquí tenemos en esta imagen las zonas principales de alunizaje con éxito de Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia. Lo separo porque bueno, eran 2 contextos diferentes históricamente. China, la India, y en los círculos son las completadas y los cuadrados son las propuestas. Y esto es la cara oculta y la cara cercana y la cara oculta de la Luna. Aquí pongo esta última, que fue la del año pasado de los chinos, de China, que es la misión Chang 4, que tuvo lugar el 3 de enero del 2019 y que fue la misión del año pasado. Y nosotros hemos tenido contacto con ellos, han venido a Lanzarote en diciembre y luego les explicaré por qué es interesante lo que han hecho, ¿no? En cuanto al origen de la Luna, los planetas o nuestro sistema solar se formó a partir de lo que se llama una nebulosa solar primitiva. Prácticamente toda la materia se concentró en el Sol, el 99,9% de la materia se concentró en el Sol, pero quedó una nube de polvo y gas alrededor que fue poco a poco fueron uniéndose esas partículas, generando objetos de cada vez de mayor tamaño, protoplanetas y planetas. Así es como se produce, es lo que se llama la acreción planetaria. Después de ese proceso de unión, de acreción planetaria, se produjo lo que se llama la diferenciación por densidad. Es decir, cuando estaba todo fundido, lo más denso se fue hacia el centro, por eso los núcleos de todos estos objetos están hechos de material mucho más denso, de hierro, níquel, cobalto, y el material menos denso, que son los silicatos, quedó en la parte más externa. Aquí estoy hablando de los planetas de tipo terrestre, los que tienen silicatos. En otros objetos, como pueden ser lunas heladas, el hielo, que también es un mineral, y eso también me gusta decirlo, el hielo es un mineral. Nosotros no somos conscientes de que el hielo es un mineral. Cuando estamos bebiendo agua, estamos bebiendo hielo líquido. Pero hay cortezas y mantos de objetos en el sistema solar que están hechos de hielo. Europa, Encélado. Son objetos en los que el hielo, que es H2O, es óxido de hidrógeno, como el cuarzo, que es SiO2, es óxido de silicio. Lo que ocurre es que aquí en la Tierra estamos acostumbrados a ver el hielo en estado vapor, líquido y sólido. Pero realmente cuando bebemos agua estamos bebiendo un mineral líquido. Cuando nacemos somos pues, probablemente más de un 80% de agua, de hielo líquido. Es decir, que igual que Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, porque los elementos se generan en las estrellas, también trayendo las cosas a nuestro terreno los geólogos, podemos decir que nosotros somos una especie de prolongación mineralógica o geológica de la Tierra, porque cuando nacemos somos un 80% agua con otra serie de componentes. Es decir, es una especie de prolongación que va desde las estrellas a los planetas y de los planetas surge la vida a partir de ese hielo con otros compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Por eso el hielo es importantísimo. En cuanto a la Luna, todos los modelos indican que la Luna se formó con posterioridad a los planetas telúricos o planetas de tipo terrestre. Cuando la Tierra estaba en una fase que se denomina prototierra, una Tierra antigua, aproximadamente hace unos 4.000 millones de años. La edad de la Tierra tiene entre 4.500 y 4.600 millones de años. Esto está datado, no es que me lo invente, está datado por Nedimio Samario, Rubidio Estroncio, por los métodos de datación radiogénica. Se produjo un impacto, todos los modelos indican que se produjo un impacto. Está la hipótesis de Canup, que propuso en el año 2012, que lo que hizo fue desgajar toda una parte de nuestro planeta, un impacto de un objeto gigante del tamaño de Marte, que se llama Theia, chocó hace 4.000 millones de años contra la Tierra y dejó orbitando alrededor de la Tierra esta nube de partículas que poco a poco se fueron uniendo, formando lo que es nuestra actual Luna.
A partir de este modelo de CANUP ha habido otros modelos más sofisticados. Este es el modelo de Rufu y otros colaboradores en el 2017, donde pues propone que no ha sido solamente un objeto, sino que la composición petrológica y geoquímica, como decía Juan Ramón, que podemos comparar la composición de las rocas de la Luna con las de la Tierra, se adapta mejor a varios impactos que a uno solo. Entonces, según este modelo, eran varios impactos los que rompieron, por así decirlo, la Tierra, no solamente la corteza, la más superficial, sino la parte del manto. Desgajaron parte del manto y eso hizo que se parezcan las rocas de la Luna a las rocas de la Tierra. Y finalmente, el último modelo, que es el del año pasado, de Hosono del 2019, nos habla de que realmente hubo una especie de océano de magma terrestre contra el que chocó, es decir, sin que estuviera totalmente consolidado nuestro planeta. Bueno, pues que sepan simplemente que la Luna no se formó de manera coetánea con todos los planetas, sino que se formó después por el impacto de un objeto de grandes dimensiones. Esto es lo principal en cuanto al origen. Otro aspecto interesante que creo que es importante es un descubrimiento que se produjo el año pasado, en el 2019, y es que en el polo sur de la Luna se ha descubierto una gigantesca masa metálica por debajo del interior de la Luna. Aquí, ya estaban hablando algunos de que si los ovnis y los extraterrestres, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, aquí se han propuesto, si vamos al artículo original que se publicó en esta revista, Geophysical Research Letters, los autores proponen dos hipótesis. Una, y es que el propio manto de la Luna, al diferenciarse por densidades, no se ha diferenciado de manera homogénea y ha quedado una parte heterogénea mucho más rica en compuestos metálicos en la zona del manto lunar. O la otra posibilidad, todavía más sorprendente, es que estemos viendo un remanente de ese gigantesco impactor, de ese gigantesco objeto que chocó contra la Luna y que ha quedado atrapado en el interior de nuestro satélite. Bien, uno de los aspectos para entender la evolución de la Luna es el volcanismo. La Luna es un objeto volcánico, como Marte o como Venus. El volcanismo y los impactos, como vemos aquí, todas estas cuencas lunares son gigantescos impactos de objetos que chocan contra la Luna. Pues el volcanismo es uno de los procesos geológicos más desarrollados. Aquí he traído unos esquemas. Después de la formación de la corteza lunar se produjeron grandes cuencas de impacto, hubo flujos de lava basáltica. El basalto es una roca volcánica muy común, como la que hay en Canarias. En Lanzarote, por ejemplo, es una isla completamente basáltica. Y luego lo que sí sabemos es que la actividad volcánica disminuyó y la Luna pues perdió su actividad y perdió su energía. Sin embargo, todavía quedan rasgos que nos permiten observar lo que ocurrió, como estos, por ejemplo, riles sinuosos, que son como los tubos de lava. La lava circula formando un tubo porque se enfría en la parte superficial, sigue caliente por dentro, sigue circulando y luego escapa por la parte frontal y deja un tubo que puede tener incluso kilómetros de distancia. En Lanzarote, por ejemplo, pues tenemos el túnel de la Atlántida, que es un tubo que viene del volcán de la Corona y que es el tubo subacuático más largo de todo el planeta, conocido, ¿no? Entonces es muy interesante conocer esas analogías desde la Tierra al espacio, o la Tierra con la Luna o con Marte, para intentar comprender qué es lo que ha pasado o lo que está pasando, ¿no? En cuanto a las rocas, Juan Ramón nos hablaba de las rocas. Aquí tenemos un tipo de rocas. En la Luna existen, los astronautas trajeron más de 380 kilos de rocas, casi 400 kilos de rocas lunares, y representando prácticamente todos los contextos. Hay rocas en los mares. En los mares lunares son estos que vemos aquí, es lo que se llaman los mares lunares. Estos eran mares de lava. El impacto había fundido todo esto y se había formado un mar de lava, por eso se llaman los mares. Y estas zonas con mayor reflectividad, mayor reflectancia, mayor albedo, es lo que se llaman las tierras altas. Es decir, hay unas zonas más deprimidas y las tierras altas. Bien, la composición de los materiales no es tan rica como en la Tierra, que tenemos una gran diversidad, pero sí podemos diferenciar que en las zonas más oscuras son zonas sobre todo de tipo basáltico. Hay basaltos de tipo Feti, se llaman así porque son ricos en hierro y titanio. Hay basaltos de tipo Creep, se llaman así porque son el acrónimo del potasio, las tierras raras y el fósforo. Y en las tierras altas tenemos otro tipo de composiciones. Son los geólogos llamamos las rocas de tipo anortosita, norita y troctolita, pero está muy bien conocida la composición de las rocas lunares. Aquí tenemos algunas rocas lunares al microscopio.
y se pueden ver, esto que se ve aquí, lo que se hace es que se corta una película muy fina del material, se hace pasar la luz y mediante la microscopía de luz de polarización podemos ver los minerales y las características ópticas de estas rocas. Aquí tenemos pues silicatos, plagioclasas, olivinos, piroxenos, y los geólogos lo que podemos hacer es estudiar cómo ha sido la evolución, la formación de estos minerales. Cada mineral se forma de acuerdo con unas condiciones termodinámicas, de presión y temperatura. Y cómo se correlaciona con otros minerales nos va diciendo la historia geológica de la formación de esa parte de ese material. A veces es un solo proceso, a veces hay procesos solapados y nosotros podemos definir e interpretar cómo ha sido la secuencia de esos procesos en el tiempo estudiando los minerales al microscopio y luego analizándolos en detalle, conociendo su composición exacta, su fórmula estequiométrica. Bien, a la Luna no solamente se ha llegado una vez, a la Luna se ha llegado 6 veces de manera tripulada. 6 veces, ha habido 6 misiones tripuladas a la Luna, no solo una. La más importante, porque fue la primera, la del 69, se dejaron de producir en el 72, sobre todo porque había un ambiente totalmente diferente, era un contexto de esa pugna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, a ver quién avanzaba más, y eso ha influido muchísimo en esa competencia de a ver lo que ocurría. Ahora estamos en una situación muy parecida también, pero ahora ya no estamos solamente entre lo que era la NASA y los soviéticos, sino que ahora ya pues está China, está Japón, está la India, están Emiratos Árabes, están incluso actores privados, la propia Agencia Espacial Europea. Es decir, que estamos también en un aspecto muy competitivo que está haciendo avanzar también la exploración espacial planetaria. Aquí, esta es una imagen de bueno, pues los ejecutivos de la NASA con una caja de rocas lunares. Y aquí tenemos una representación de cómo son estas rocas. En principio no dicen nada, pero a nosotros sí. Los geólogos podemos ver en las rocas cosas que otros no ven. Otros ven plantas y pueden ver el ambiente en donde se forma, el tipo de suelo. Nosotros con las rocas y los minerales podemos ver lo mismo, ¿no? Pues aquí tenemos brechas de feldespatos, tenemos basaltos, tenemos brechas de impacto, aglutinados, esférulas de impacto, es decir, que podemos diferenciar distintos tipos de composiciones que nos hablan de distintas cosas que han ocurrido en la Luna, distintos procesos geológicos que han ocurrido. El conocimiento de la Luna, como estamos viendo, es muy importante para nuestros orígenes. Es decir, ya ha quedado claro que nosotros podemos interpretar cómo eran esas rocas primitivas, cómo eran los impactos que también ocurrieron contra la Tierra y de los que ahora ya no quedan prácticamente restos, porque la Tierra, al ser un planeta activo, ha borrado esas huellas, esos cráteres de impacto. Todavía quedan más de 180 estructuras en la Tierra, pero muchos de ellos eran enormes y han desaparecido como consecuencia de los volcanes y la tectónica de placas. En la Luna sigue. Es decir, que la Luna, como parte primitiva, es fundamental, pero hacia el futuro también está siendo fundamental porque la Luna es el primer paso de nuestra salida al espacio. Marte va a ser el primer planeta al que vamos a ir, pero la Luna ya es el primer paso que nosotros hemos dado, ¿no? Siempre cuando, aunque el camino sea muy largo, hay que dar un primer paso, y ese primer paso va a ser la Luna. Igual que ahora tenemos bases en la Antártida o en el Ártico, en el futuro tendremos una base semipermanente o permanente en la Luna, probablemente en el Polo Sur, en el cráter Shackleton, como veremos más adelante. Por eso es muy importante conocer qué recursos o con qué recursos contamos nosotros para poder habitar allí. Si no permanentemente, si semipermanentemente. Aunque solo sea por una cuestión económica. Enviar material al espacio es extremadamente caro. Enviar 1 kilo de material puede costar aproximadamente 1 millón de euros. 1 kilo, de lo que sea. Es decir, que si nosotros conocemos que hay cosas que podemos utilizar en la Luna que no tenemos que llevar de aquí, ya va a ser un ahorro tremendo. Entonces, en la Luna tenemos rocas, tenemos minerales que nos van a servir para hacer pistas de despegue, aterrizaje, caminos, carreteras, hábitats, tenemos tubos de lava. Es decir, tenemos una serie de elementos que nos van a servir porque son elementos de habitabilidad. Igual que los hombres primitivos, cuando al principio no tenían nada en nuestro planeta, tenían que servirse de las cosas que había en su entorno, en su alrededor, pues en el futuro los astronautas tendrán que ser capaces también de ser autosuficientes de alguna manera y saber qué es lo que hay allí para poder habitar, ¿no? Bien, esta es la composición del suelo lunar. Esto es muy importante. El oxígeno es un recurso
fundamental. Nosotros necesitamos respirar. Entonces, tenemos oxígeno, tenemos silicio, hierro, calcio, aluminio, magnesio y otros elementos. Esta es la composición fundamental del suelo de la Luna. Bueno, ya sabemos qué es lo que podemos disponer allí, ¿no? Este es un astronauta, Harrison Smith. Hasta el momento el único astronauta que ha estado en la Luna ha sido un geólogo, Harrison Smith, que fue senador de los Estados Unidos después, por el Partido Republicano. Él descubrió, aquí se le ve con el martillo de geólogo, él descubrió los famosos suelos anaranjados, yo digo famosos para mí, porque son los suelos anaranjados en la Luna, y se dio cuenta de este color, y que es una cosa muy importante, porque este color se debe a la composición y a la riqueza en hierro y titanio que tienen los suelos lunares, concretamente un mineral que se llama ilmenita, que lo vemos aquí al microscopio, y que es el que da este color rojizo. Bueno, pues este hierro y este titanio son elementos explotables y que se pueden utilizar también, e incluso el oxígeno de los óxidos se puede utilizar, porque hay varios métodos que se han propuesto para extraer oxígeno a partir del oxígeno de los óxidos y de los silicatos de la Luna, ¿no? Es decir, que serían elementos de habitabilidad importantes para el futuro de los astronautas. Aquí tenemos algunos mapas, ya se ha hecho, hay una cartografía bastante buena, lo que nosotros llamamos una cartografía geoquímica o cosmogeoquímica, una cartografía de dónde están estos recursos naturales que nosotros podemos aprovechar. Aquí tenemos el mapa del hierro y como vemos, si se acuerdan ustedes, al principio dije que había unos basaltos que se llamaban de tipo Feti, pues por eso los mapas de hierro coinciden con las zonas de los mares basálticos, donde están enriquecidas en hierro y en titanio. O, por ejemplo, bueno, muy similar la distribución con respecto al titanio, la distribución de la Luna. El año pasado estuvo la misión Chang 4. Chang no es change en inglés, sino Chang es el nombre de la Luna en chino, por eso la han llamado así. Entonces, esta misión ha sido una misión que ha realizado experimentos astrobiológicos por primera vez. Es decir, ha llevado, por ejemplo, semillas de plantas, ha llevado larvas de insectos y ya está empezando a comprobarse qué es lo que pasa con los organismos vegetales y animales cuando están en la Luna. Es decir, son pasos, pasito a paso, poco a poco, pero ya vamos dando esos primeros pasos a la exploración del espacio, ¿no? Este es un pequeño rover que se llama Yutu-2, que es el conejo de Jade 2. Bueno, esto es una leyenda porque la dama lunar siempre iba buscando a este señor, ¿no?, en la leyenda china, y bueno, hay una leyenda muy bonita en relación con este tema, pero luego veremos cómo ellos han estado colaborando con nosotros y vamos a colaborar con ellos. Otro aspecto importante relacionado con la Luna es el aprovechamiento de nuestros recursos. Es decir, nosotros, ahora que se habla de la sostenibilidad y del cambio climático, que son problemas muy importantes, tenemos que tener en cuenta que somos 7.300 millones de seres humanos en nuestro planeta. Si nos fijamos, en el año 50 éramos unos 2.500 millones, en el año 2010 éramos cerca de 7.000 y existe un crecimiento exponencial, pues en el 2070 seremos probablemente 10.000 millones de personas. Es decir, los recursos de nuestro planeta son recursos limitados. No podemos estar continuamente devorando y comiéndonos nuestro planeta. Y si lo hacemos, tenemos que ser responsables y hacerlo de manera sostenible. Es nuestra casa, o sea, estamos agotando todos nuestros recursos. Y eso conlleva que estemos extinguiendo especies, estamos contaminando acuíferos, estamos contaminando los océanos, estamos contaminando la atmósfera y estamos generando grandes problemas, sobre todo para las futuras generaciones. La vida va a seguir, la vida es mucho más robusta que nosotros porque la vida es capaz de sobrevivir bajo condiciones extremas, como estamos viendo con el estudio de los organismos extremófilos. Hay vida que es capaz de vivir sin oxígeno, con metano, con altas condiciones de radiación, alta temperatura, baja, pero realmente los principales afectados de todas las transformaciones que estamos haciendo, pues van a ser nuestros nietos, nuestros bisnietos, esos van a ser los principalmente afectados, ¿no? Por eso es muy importante que el espacio sea también un sitio donde nosotros podamos encontrar recursos que nos permitan salvaguardar de alguna manera nuestro planeta. Es decir, cuando hablamos del futuro de la humanidad hacia el espacio, y la Luna es ese primer paso, estamos hablando también de buscar de qué manera la Luna o los asteroides nos van a ser de utilidad o de importancia para llevarnos lejos a sitios donde no hay problema, esas explotaciones, y no contaminar, no polucionar nuestro propio planeta, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista, también es importante la exploración espacial y el aprovechamiento, la utilización de los recursos. En cuanto a los temas de habitabilidad en la Luna, yo al principio hablaba de nuestros ancestros. En la Luna se han descubierto también recientemente estas posibles cuevas lunares que vemos aquí, con los tubos de lava, asociadas a los tubos de lava. Entonces, bueno, pues hay una hipótesis muy curiosa, y es que, al igual que en el pasado los hombres primitivos eran cavernícolas y utilizaban las cuevas para protegerse de las condiciones hostiles del entorno, porque en la Luna no se puede habitar en superficie, tenemos que llevar módulos de habitabilidad, pues tal vez en la Luna o en Marte, que también existen estos tubos de lava, los futuros astronautas sean de alguna manera cavernícolas lunares o cavernícolas planetarios, que también utilicen estos agujeros, estas cuevas, para protegerse de las condiciones del entorno. La radiación, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que dentro de estos tubos, de estas cuevas, no estamos expuestos a la radiación cósmica, ¿no? Esto es una de las cuestiones que estamos estudiando en Lanzarote. Estos son tubos de lava en la Luna. Realmente son jameos. Si han estado ustedes en Canarias, en Lanzarote, los jameos son los techos que colapsan y se hunden y dejan el agujero de manera que se puede ver el cielo desde el fondo del agujero, ¿no? Bueno, pues esto sería una especie de zona de jameos en la Luna, y esto sería lo mismo en Lanzarote, en el tubo de la corona, ¿no? Esto continúa hacia aquí, hacia el mar. Aquí estaría la cueva de los Verdes, y aquí estarían los jameos del agua, y luego ya el océano y el túnel de la Atlántida, pero realmente el proceso de formación es el mismo. Por eso, a partir del trabajo que nosotros estábamos haciendo en Lanzarote, la Agencia Espacial Europea contactó con nosotros porque, bueno, pues les llamó la atención lo que estábamos haciendo. Y en cuanto a análogos terrestres, en España tenemos unos análogos extraordinarios para trabajar en el espacio, como puede ser Río Tinto, o El Jaroso, o Canarias, o Capo de Calatrava, Bujaraloz, o incluso aquí. Y ahora les explicaré por qué en algunas zonas. Aquí tenemos, por ejemplo, a una astronauta, que es Samantha Cristoforetti, y aquí tenemos a otra italiana y otro astronauta alemán. En nuestros laboratorios del IGEO tenemos un laboratorio dentro de un tubo de lava, dentro de la Cueva de los Verdes, y esto es un laboratorio subterráneo que tenemos en el parque de Timanfaya. Y estamos viendo cómo se están analizando y se están comunicando astronautas de verdad. En el primer curso, que se llama Pangea, que está dirigido por Loredana Bessone y Francesco Sauro, de la Agencia Espacial Europea, tuvimos como alumno, entre comillas, yo tuve como alumno, como instructor al señor Pedro Duque, al actual ministro, antes de que fuera ministro, ¿no? Y otra persona que estuvo como alumno fue Luca Parmitano, que es actualmente el comandante de la Estación Espacial Internacional y está actualmente en la Estación Espacial. Bueno, pues este es el tipo de estudios en el que nosotros hacemos pruebas sobre cómo va a ser la habitabilidad en la Luna o en Marte, utilizando la Tierra como plataforma, utilizando la Tierra como modelo para aplicarlo a otros sitios, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la prensa, algunas imágenes de tierra, de cómo se hacían estas exploraciones. Y no quería terminar sin hablar de Albacete y por qué esta zona también es interesante. Y es que en la Luna se han descubierto algunos minerales, esto no lo sabe mucha gente, ¿eh? En la Luna se han descubierto algunos minerales totalmente nuevos. Uno es, por ejemplo, la piroxferroita, que no voy a decirlo. Otro es la tranquilitita, que se descubrió en el mar de la Tranquilidad. Y otro es la armalcolita. La armalcolita es un óxido también de hierro y titanio que se descubrió en la Luna y que lleva el nombre de los 3 astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins. Por eso se llama armalcolita, con la primera parte del apellido de los 3 astronautas. Bueno, pues solamente hay 2 zonas en la Tierra donde se ha descubierto armalcolita. Una de ellas es en un yacimiento de Australia y otra aquí, en Albacete, en la zona de Cáncaris, ¿no? En Cáncaris se ha descubierto armalcolita. Al menos estas son las 2 zonas. Y, por lo tanto, cuando haya alguien que quiera estudiar cómo son esos minerales lunares, pues lo harán yendo a aquellas zonas donde esos minerales aparecen aquí en la Tierra. Cuáles son las condiciones termodinámicas, las condiciones físico-químicas a partir de las cuales se forman. Y esas rocas ígneas que tenemos allí, en toda la zona del sureste, pues son importantísimas desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Por eso, pues la zona de Albacete, la zona de Cáncaris, es un análogo lunar
de las zonas donde aparece este mineral tan raro denominado armalcolita y que solamente se ha encontrado en estas dos zonas de la Tierra. Bien, en cuanto a la base semipermanente, como comentaba, va a ir en el polo sur, concretamente en el cráter Shackleton, es donde está previsto que vaya a la base lunar. Este es un cráter inmenso, aquí lo he puesto en comparación con el Gran Cañón del Colorado, para que vean ustedes el tamaño del Gran Cañón y el cráter Shackleton. Es una zona que está completamente iluminada. En las zonas estas de cráteres es donde tenemos hielo, es decir, sería un recurso para obtener agua. Es una zona donde tenemos hierro, titanio, el propio regolito se puede utilizar como escudo antirradiación. Y es por eso por lo que, bueno, aquí he traído el tuit de la NASA, donde decían el año pasado que para el 2024 probablemente haya un retraso, sobre todo desde el punto de vista político, económico, pero en el próximo 2024 se estima, o se ha estimado, que podría ser la fecha para enviar una nueva misión tripulada a la Luna. Estamos hablando dentro de 4 años, muy poco tiempo, ¿no? Esa misión se llama Artemisa, en relación con Apolo, era la hermana de Apolo, y por primera vez, además, lo que se va a pretender es que sea una mujer la que pise la Luna por primera vez. Es decir, la misión Artemisa será la misión que pondrá una mujer, bueno, como parte de la tripulación lunar, ¿no? Y, bueno, pues destacar simplemente que en todas estas misiones las geociencias planetarias, la astrobiología, las condiciones de habitabilidad, pues van a ser fundamentales. Esta es la imagen de la Agencia Espacial Europea para lo que ellos llaman el Moon Village, que será pues una especie de base, probablemente se complemente con los tubos de lava, con entradas a tubos de lava, donde se recubre con regolito, de manera que la radiación no afecte a los astronautas que estén habitando aquí. Al principio la habitabilidad se espera que sea de unos pocos meses, pero poco a poco pues serán misiones que estarán de manera mucho más permanente en nuestro satélite. Esta es de diciembre del 2019. Este es el doctor Xie Chengxing, que fue el responsable del crecimiento de la primera planta de una semilla de algodón en la Luna. Y esto es justo en la entrada del túnel de la Atlántida, de la misión Chang'e 4, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos intentando es, en este acuerdo que hemos iniciado con China, con los chinos, es dentro del Green Moon Project, es un proyecto de un ingeniero malagueño, joven. Lo que estamos intentando es utilizar también el Lanzarote como una plataforma de pruebas, como una plataforma científica para que se puedan hacer prototipos de crecimiento de plantas en materiales basálticos muy parecidos a los que hay en la Luna. ¿Qué tipo de plantas crecen en Lanzarote? Porque serán probablemente plantas que puedan crecer, no solamente plantas, sino para alimentos, desde patatas, tomates, guisantes, cosas que nos parecen ahora mismo poco importantes, pero en el futuro será muy importante tener invernaderos en la Luna donde nosotros podamos cultivar, obtener oxígeno, tener plantas para el oxígeno, alimentos propiamente a partir de los invernaderos del suelo lunar. Es decir, todo esto está ya en desarrollo, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Jesús, por la conferencia. Ha sido muy instructiva. Y si ahora alguno de los presentes quiere formularle una pregunta a don Jesús, por favor, levanten la mano, yo me acerco y les cedo el micrófono. Buenas tardes, gracias por la magnífica conferencia instructiva. Mi pregunta va sobre la cara oculta de la Luna, esa que no podemos ver por la sincronía de rotación y traslación de Luna-Tierra. En esa parte puede que haya, o sea, me suscita interés el interés, por la redundancia, que tienen los chinos, China, el gobierno chino, en ser los pioneros, en llegar allí, utilizar muchos recursos. Y no lo sé, también he oído algo publicado al respecto y sobre el interés de poder encontrar ahí, o que haya indicios de algún elemento apetecible desde el punto de vista económico-industrial, con tierras raras o incluso algún elemento de que no venga ni siquiera a lo mejor en la tabla periódica. Eso supondría, supongo,
que la composición de esa parte superficial es distinta a la que nosotros vemos, a lo que hemos explorado hasta ahora. Y luego, respecto a los recursos que estamos buscando fuera de lo que es la Tierra, una pregunta también. ¿Conocemos realmente todos los recursos que hay en la Tierra? Porque la superficie terrestre, lo que es tierra firme, por decirlo de alguna forma, es una parte pequeña respecto al total, una tercera, una cuarta parte. Y en los mares hay mucha profundidad, una geología muy diversa y tal. ¿Conocemos realmente eso? ¿Lo hemos investigado? Pues son dos preguntas muy interesantes y además están relacionadas, ¿no? En relación con la primera pregunta, los chinos han sido además los primeros que han llegado allí. Efectivamente, aparentemente la composición de la litosfera o de la corteza lunar es muy parecida. Las diferencias se deben sobre todo al grado de craterización. Hay una zona que está mucho más craterizada que la otra y hace que el espesor, probablemente esa craterización hace que el espesor de algunas zonas de la Luna, de la corteza, sea distinto al de la otra. Esos cráteres también, esos impactos también han producido modificaciones en el material original y probablemente la composición haya variado no porque existiera una variación primitiva de la composición, sino por las transformaciones que han ocurrido como consecuencia de los efectos de presión y temperatura generados por los impactos. Podría haber tierras raras, un enriquecimiento mayor en tierras raras, pero esto todavía es especulativo. Los basaltos sí están enriquecidos, como he comentado, en tierras raras, los basaltos de los Marias. Yo no descarto que bueno, los chinos o cualquier otro tengan interés, también interés militar, porque la Luna es una plataforma, ahora que no nos oye nadie, muy importante desde el punto de vista militar. La Luna es una zona importantísima para hacer astronomía, por ejemplo, no tiene atmósfera, es decir, nosotros podemos observar, esto Juan Ramón nos puede ilustrar, es una zona maravillosa para hacer astronomía o para hacer, por ejemplo, el seguimiento de los objetos cercanos a la Tierra, de los impactos. Es decir, podríamos poner algo para intentar evitar que si viene un objeto a destruir la Tierra, como los cráteres que ha habido en la Tierra hay enormes cráteres de impacto, sabemos que algunas grandes extinciones están asociadas a estos eventos de impacto, como las de los dinosaurios y otras especies, y en la Luna se ha propuesto que podamos tener también un sistema de misiles para destruir. Pero claro, este sistema de misiles también puede tener otro tipo de objetivos no tan bonitos, ¿no? Entonces, pues la Luna va a ser un lugar estratégico para todos los países del mundo. Por eso hay unas regulaciones internacionales basadas en la geoética, en los protocolos de actuación de los principales países donde están representados los estados en Naciones Unidas, y hay una organización que se llama la UNOOSA, que es la Organización de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, donde se regula la utilización del espacio ultraterrestre. No se descarta que existan elementos de tierras raras y otros que sean elementos estratégicos, pero hasta el momento no existen estudios detallados de la cara oculta porque solo se ha llegado una vez y han sido los chinos, ¿no? En relación con los recursos de la Tierra están bastante bien conocidos, los recursos de la Tierra. Es cierto que el conocimiento que tenemos del fondo de los océanos dista mucho incluso del conocimiento que tenemos de la superficie de la Luna o de Marte, ¿no? Hay zonas de los océanos que están prácticamente inexploradas, pero a pesar de eso sí se conocen cuáles son los principales yacimientos de submarinos. Por ejemplo, en Canarias se ha descubierto recientemente por un estudiante, bueno, ya no es estudiante, una persona que hizo la tesis conmigo, han descubierto elementos de tierras raras, teluro y otra serie de elementos importantísimos, ¿no? Pero claro, la explotación de los fondos de los mares y los océanos conlleva otra serie de efectos mucho más perniciosos, que es lo que comentaba, ¿no? Que es la contaminación de los mares, de los océanos, el que extingamos un montón de especies, y por eso si pudiéramos conseguir los recursos fuera de la Tierra y no manchar nuestra propia casa, no manchar el salón de nuestra casa, sino llevar la explotación y la utilización a otro sitio, eso nos ayudaría a paliar o a mitigar los efectos tan lesivos que estamos generando en nuestro planeta, ¿no? ¿Más preguntas? Buenas tardes. Agradecerle la conferencia que nos ha dado tan extraordinariamente hermosa. Gracias. Para los que no tenemos conocimiento de este tema tan científico. Una rareza anecdótica con motivo de cuando se inicia el primer viaje a la Luna, se estudia mucho la indumentaria, el calzado, todo lo que compone la vestimenta de los astronautas. Y entre ellas, yo hace 50 años aproximadamente leí
bueno, a raíz del llegar, o sea, de prepararse para este tipo de viaje, insólito e inédito en toda la historia de la humanidad. Entonces, estuve escuchando de qué están compuestos los materiales que se emplearon en la indumentaria o trajes o vestimentas de estos primeros astronautas. Y encuentro en el ABC, hace 50 años, pues que se hizo eco de una cosa, como digo, anecdótica, curiosa, rareza histórica, podríamos decir también, calificarla, y es que entre el material que sus pies llevaban, su calzado, estaba compuesto, entre otras materias, de una fibra que se llama esparto. Y ese esparto se acudió a la ciudad de Yin a recogerlo porque era entonces la principal productora de esta materia que crece de forma espontánea en los montes de Yin. Bueno, pues eso se hizo eco el ABC, que era entonces un periódico de tirada nacional muy leído, y yo recuerdo haberlo tenido entre mis manos, arrancar la hoja y guardarla en mi archivo que tengo sobre Yin, que ya no lo tengo, porque lo entregué al Ayuntamiento de Yin. Simplemente eso, que cita Pues, Yin con motivo de ese tema, ¿no? Pues muchas gracias por la precisión. Es verdad que además hay materiales, el corcho también se ha utilizado y se sigue utilizando en las misiones espaciales, ¿no? Por sus propiedades ignífugas, porque controla muy bien el calor, y ahora se está intentando volver también a la utilización del corcho de manera pues mucho más sofisticada, también para algunos dispositivos de las naves espaciales, ¿no? Por eso esa precisión que hace del esparto es muy interesante. Muchas gracias. También yo creo que acudieron motivado porque el esparto estuvo presente en las principales exposiciones universales que se hicieron en aquella época. En Chicago, en 1860, se lleva esparto a esa exposición, entre otros materiales como el azufre, en fin, las diatomeas, el apatito, todo ese tipo de cosas que ustedes como geólogos la saben. Aparecen y toda esa zona. también en la Exposición Universal de París, en 1889, cuando se alza la Torre Eiffel, también se lleva a esa exposición, se lleva esparto. Y últimamente, y para finalizar, en la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Todos estos, digamos, estas exposiciones dieron un premio, en muchos casos el bronce llegó, ¿no? Y menciones honoríficas a la calidad del esparto en Yin. Por lo tanto, quizá acudiesen a Yin no por nada, sino especialmente porque era, digamos, el mejor esparto. Había otro esparto que se consumía, pero tenía peor calidad porque es de Argelia, que es más bajo, más pequeño y de otras características fibrosas. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar si en los estudios todos sabemos que las plantas y los animales, los seres vivos, tenemos unos vasos fibrosos y de transporte de sustancias a través del cuerpo del animal y de las personas, de los animales. Si se ha tenido en cuenta que nosotros desarrollamos la vida, tanto la Tierra con gravedad 9,8 y que la gravedad en la Luna es la sexta parte de la gravedad en la Tierra. ¿Se estudia esa gravedad cómo puede afectar a la vida en un periodo bastante permanente de estancia en la Luna, tanto de las plantas como de los animales? Pues es una pregunta muy interesante, por supuesto que sí. Hay grandes expertos en medicina espacial y los temas de astrobiología ya no solamente se enfocan dentro de lo que se llama la hoja de ruta de la NASA, el NASA Roadmap de astrobiología, no solamente se enfoca en la detección de huellas de vida o en la vida microbiana, sino que los de la NASA, que son muy listos, en la última pregunta ya hablan del futuro de la vida en el espacio. En el futuro de la vida en el espacio, hasta el momento, la única vida que conocemos somos nosotros. Digo hasta el momento porque el espacio es inmenso, hay miles de millones de galaxias, cada galaxia tiene miles de millones de estrellas, puede haber trillones y trillones de planetas, como decía Carl Sagan, con los millones y millones, y estamos solamente sacando la cabeza como si fuéramos una hormiga del hormiguero, para explorar toda la Tierra, ¿no? O sea, estamos empezando a investigar. Pero los problemas de medicina espacial se están abordando. De hecho, yo estuve en una charla en medicina porque estaban muy interesados en conocer cuáles eran las condiciones de habitabilidad diferentes, por ejemplo, en un asteroide, en la Luna o en Marte. Porque bueno, pues los problemas médicos son distintos. La gravedad genera la radiación, por ejemplo, la radiación es fundamental. Probablemente sea el problema más grave, porque la radiación genera tumores,
Y bueno, yo no voy a hablar aquí de enfermedades, ¿no? Pero la radiación cósmica es un problema, ¿no? Y en el futuro todo esto tendrá que tenerse en cuenta. En cuanto el ser humano se abre hacia el espacio, con él se abre absolutamente todas las disciplinas, no solamente las científicas y tecnológicas o instrumentación más dura, sino que en cuanto nosotros nos trasladamos, con nosotros se traslada todo. La medicina espacial, el derecho espacial, la política espacial, la ética espacial, el periodismo espacial, todo se va a abrir hacia el espacio. Por eso es muy importante. Hay otros temas muy interesantes relacionados no solo con la medicina, y es si, por ejemplo, se comete un crimen en el espacio, bajo qué leyes va a estar juzgado, ¿no? Esto ya ha ocurrido por primera vez, porque el año pasado, en la Estación Espacial Internacional, parece que una de las astronautas quiso entrar en la cuenta de, me parece que era su expareja o su exmarido, desde el ordenador de la Estación Espacial. Es decir, se estaba cometiendo un delito desde un contexto totalmente distinto, ¿no? ¿Bajo qué reglas se regula todo eso, ¿no? O si nace un niño en el espacio, bajo qué reglas está controlado, ¿no? Es decir, todo esto, nosotros estamos siendo pioneros, se está abriendo toda una nueva disciplina hacia el espacio, y por eso digo que la Luna es muy importante, porque es el primer paso que nosotros vamos a dar fuera de la Tierra, y donde vamos a tener una base semipermanente o permanente, porque las de la Antártida están aquí, ¿no? Y por eso los protocolos antárticos muchas veces se intentan extrapolar a los protocolos lunares o marcianos, en cuanto a protocolos de protección y de actuación también, ¿no? De que la Tierra no es de nadie, nadie puede apropiarse de los recursos. Es decir, hay una serie de actividades y de regulaciones que se pueden extrapolar desde estos parques nacionales o estas bases antárticas al espacio. Pero realmente es un desafío para el futuro de las futuras generaciones, ¿no? ¿Más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Muchas gracias por su gran explicación, ha sido maravillosa. Gracias. Y nuestra curiosidad, estamos comentando, mi compañera a mi derecha y yo, ¿para qué sirve el mineral que tenemos en la provincia? ¿Para qué sería utilizado? Bueno, pues es un mineral que tiene hierro, tiene cobalto, tiene titanio, y todos estos son elementos que se utilizan con muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en semiconductores, en nanotecnología. Realmente no somos conscientes los cables de los teléfonos móviles, es decir, no somos conscientes de que todos esos elementos aparecen en minerales, en rocas, y que es fundamental conocer esos contextos. Pero yo creo que no va a ser tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista científico, la aplicación. Es decir, que va a ser que comprendiendo bien cómo se forma este mineral en la Tierra, en un afloramiento accesible y cercano, vamos a poder comprender bien cómo ha ocurrido en otro sitio, ¿no? O sea, no es tanto el interés económico, sino el interés científico. Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Una pregunta muy corta. ¿Usted cree en los ovnis? Bueno, eso... Vamos a ver. Lo de creer o no creer es como si dice usted cree en Dios, ¿no? Como científico yo solamente puedo hablar de lo que puedo explicar. Una cosa es la creencia y otra cosa es lo que yo pueda demostrar. Entonces, yo vengo aquí a hablar como científico. Mis creencias personales son otra cosa totalmente distinta. Le estoy respondiendo igual que respondió el premio Nobel Christian de Duc en el año cuando se inauguró el Centro de Astrobiología, ¿no? Es decir, señoras y señores, yo vengo aquí a hablar de ciencia. Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que exista vida fuera de la Tierra. Nosotros estamos trabajando en ello. Ojalá pudiéramos encontrar, aunque fuera, no sé, un aminoácido relacionado con la vida. Pero no existe ni en ningún meteorito, ni en ningún cometa, ni en ninguna roca lunar hasta el momento. Dicho esto, es verdad que nosotros estamos empezando a investigar. Entonces, Carl Sagan decía que con lo inmenso que es el universo, tan absurdo y sorprendente es que fuéramos los únicos como que no lo fuéramos, ¿no? Y esa yo creo que es una buena respuesta. Es decir, probablemente yo estoy convencido de que tiene que haber vida
en otros planetas o se tiene que haber desarrollado, tal vez no como nosotros, otro tipo de vida más primitiva o más avanzada, pero yo no puedo demostrarlo. Es decir, hasta el momento no puedo demostrarlo. Lo único que puedo decirle es cuál es la situación actual del tema. Hasta el momento, la única vida conocida es la vida de la Tierra. No sé si Juan Ramón quiere apostillar algo, pero esa es la realidad actual, ¿eh? Pero el campo abierto para investigarlo es inmenso, ¿eh? Y por eso desde la astrobiología se abre nuevas perspectivas que involucran astrofísicos, astrónomos, ingenieros aeroespaciales, microbiólogos, geólogos planetarios, y estamos todos en esa empresa involucrados, ¿no? Pero el tema de los ovnis es un tema que tiene que tener algún tipo de explicación física, imagino yo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muy interesante todo lo que ha dicho y quería saber, ¿es cierto que la Luna se está alejando de la Tierra? Eso es cierto, sí, ¿verdad? Se está alejando de la Tierra. Entonces, quizá por eso no es tan interesante poner allí quizá telescopios o hacer allí algo, porque es que si no, si se está alejando, ya sé que muy poquito a poco, pero claro, eso va a tardar mucho, ¿no? Estamos hablando de millones de años. Pero ¿por qué allí no ponen nunca nada? Pasan ya 50 años y nunca hacen nada. Y sabemos que tanto los americanos como los chinos, como quien sea, están muy interesados en todo lo que sea publicidad y todo. Y no hay nada todavía. Bueno, yo creo que lo va a haber. A partir de ahora hay un nuevo revulsivo de todas las agencias y, bueno, ya están los proyectos. Además hay dinero. O sea, están poniendo dinero. Yo he tenido financiación de la Agencia Espacial Europea para diseñar rutas lunares en Canarias o para hacer simulantes, porque es fabricar con material simulante del regolito, a ver qué tipo de carreteras podríamos hacer, o la compactación del suelo para hacer un camino. Y entonces eso significa que este Moon Village, el pueblo lunar, eso se va a hacer ya. Y bueno, en la Luna de todas maneras hay muchísimas cosas. Hay sismógrafos, hay un montón de equipos que han dejado que han dejado de ir de manera humana, pero robóticamente se ha continuado yendo hasta ahora. Y una preguntilla más. Yo cuando veo que han descubierto un exoplaneta, han descubierto muchas cosas más para allá, yo digo, vamos a ver, si no conocemos la Luna, una foto, tal y como tenemos ahora mismo la tecnología en el mundo, ¿cómo es posible que no haya fotografías de la Luna tan claras que no den lugar a ninguna duda de nada? Toda esta gente que piensa, es que hemos visto que ahí parece que había... ¿De verdad que no se puede decir, vamos a ver, ¿usted está pensando eso? Pues no, mire, esta foto demuestra que esto es la Luna pues con sus cosas, nada más, no hay nada más. Pero tenemos... Y entonces llegan y nos dicen que hay un exoplaneta que tiene compuesto por no sé qué, por no sé cuántos... Entonces, me parece increíble que el astro más cercano que tenemos, que sea la Luna, y casi igual que el mar, que es que el mar casi ni lo conocemos, fíjate, está en nuestro planeta, que la Luna sea tan misteriosa con la tecnología actual, me parece increíble. Cualquier persona que diga, es que me ha parecido ver que hay una estructura que no es natural, pues que lleguen los científicos o quien sea y que diga, vamos a ver, esto es así, pim, pam, pum, y te saquen fotos exactas de cómo es la Luna. Y se acaba el problema, digo yo, vamos. Sí, pero es que eso ocurre, lo que pasa es que nadie se lo cree. Por ejemplo, con la cara de Marte hay una cosa que se llama pareidolia. La pareidolia es que nosotros vemos una imagen y entonces nuestro cerebro la aproxima a algo que conocemos. Y si alguien ha estado en las cuevas, dice, mira, la cara de Homer Simpson, la Virgen María o algo más obsceno, ¿eh? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es adaptar esas morfologías a cosas que reconoce o cosas con las que nos es habitual. Con la cara de Marte o con muchas estructuras posiblemente con formas geométricas pasa igual, pero luego la NASA o la ESA dice, no, esto es esto, y nadie se lo cree, porque las conspiraciones venden mucho. Igual que hay gente que sigue pensando en la Tierra plana, o que la evolución no existe, o los dinosaurios, o el Arca de Noé, y es que los conspiranoicos pues viven desde esa perspectiva, ¿no? Yo no sé... Sí, simplemente decir que sí que se conoce muy bien, extremadamente bien, la Luna y el sistema solar. Eso no significa que tengamos un mapa detallado al centímetro de todo nuestro satélite. Y luego, en relación a las noticias sobre los exoplanetas,
Pues efectivamente, se dicen cosas y se muestran imágenes, lo que llaman visiones de artista. Te ponen ahí el planeta, una imagen que parece que lo estás viendo, pero realmente eso son cosas que se sacan para las notas de prensa, para un poco que el gran público se pueda imaginar pues cómo puede ser eso. Pero en esas visiones de artista pues hay efectivamente mucha inventiva. ¿Qué es lo que sabemos de los exoplanetas? Fundamentalmente hoy en día lo que se puede determinar son los parámetros orbitales. Es decir, tenemos una estrella, alrededor hay algo que está dando vueltas por diferentes métodos, directos o indirectos, ahora ya son directos. Es decir, tenemos el método de la curva de luz. Cuando un pequeño planeta pasa por delante, ya tenemos telescopios que son capaces de detectar, pues eso, una milésima, menos de una milésima en la bajada del brillo de la estrella, y eso se va repitiendo periódicamente y nos permite saber el periodo, saber la inclinación, calcular su masa, pues aplicando lo que hemos estudiado en el instituto, aplicando las leyes de Kepler y la teoría de la gravitación universal. Es decir, con eso le hace uno 4 números que los hacíamos. Es decir, yo cuando tenía 16 años iba al instituto, hacía 4 números y sacaba los parámetros orbitales. Y básicamente es eso. A partir de ahí, como ya sabemos, a partir del color que tiene una estrella, podemos saber su tipo espectral, podemos saber hasta qué temperatura va a haber en función de la distancia. Entonces, sabiendo esos parámetros orbitales, pues bueno, que ese planeta está o no está en una zona donde vamos a poder tener la posibilidad de tener agua líquida o no. O sea, todas esas cosas se va avanzando. En el año 95, cuando se descubrió el primer planeta, el primer exoplaneta, era un mega Júpiter. Es decir, era un planeta como Júpiter todavía más grande. Era prácticamente algo que si hubiese sido un poquito más grande sería una estrella. ¿Por qué? Porque con los métodos de detección que había hace 25 años, pues se llegaba a detectar cosas así de grandes. Hoy en día estamos en la posibilidad de detectar planetas pues como la Tierra o incluso más pequeñitos. Es decir, la Tierra comparado con Júpiter es aproximadamente un factor 1300 más pequeño en masa. Entonces, bueno, pues de haber vida, pues parece ser que será necesario pues tener planetas de tipo rocoso, tenerlos en lugares donde pueda existir agua líquida. Y bueno, pues los parámetros orbitales, que es el único número que realmente se puede sacar de las observaciones que se hacen, pues te lo sitúan ahí. Y eso es lo que se puede saber a ciencia cierta. A partir de ahí, en la nota de prensa que hace la NASA, que lo venden muy bien, pues te hacen la visión de artista, no sé qué, te hacen unos vídeos súper bonitos, pero eso que se muestra no es el planeta para nada, no tiene nada que ver. Y como digo, lo que sí que se conoce muy bien, extremadamente bien, es el sistema solar. Es de cuando yo estudiaba la carrera, que terminé en el año 91, a ahora mismo, es decir, es que, vamos, estamos conociendo hay unas fotos de Plutón como la palma de nuestra mano. Unas fotos de Plutón y unas imágenes de Plutón extraordinarias. O sea que es verdad lo que ha dicho Juan Ramón, las imágenes de los exoplanetas son todo imágenes artísticas, no son fotografías reales. No hay. Poco a poco se va avanzando y ahora pues ya, por ejemplo, se está empezando a conocer algunas cosas de las atmósferas de los exoplanetas. A partir de los elementos que se detectan en las atmósferas se está empezando a inferir que podría haber actividad geológica, por ejemplo, actividad volcánica, que indujera la existencia de determinados elementos en las atmósferas, si son más complejos, pero hay que dar tiempo al tiempo. Yo creo que a lo mejor dentro de 25 años o 30 o 50 años la cosa habrá avanzado. Yo no sé cuántos llevamos ya, cerca de 4.000, ¿no?, exoplanetas aproximadamente. Es decir, que desde el año 95 se han descubierto cerca de 4.000. Y además es muy importante diferenciar entre habitabilidad y vida. Una cosa es que el planeta tenga condiciones de habitabilidad y otra, que el planeta tenga vida. Son dos cosas muy diferentes y sobre todo para el tema del sensacionalismo de la prensa o de algunos científicos también. Es decir, que una cosa es que un planeta tenga condiciones de habitabilidad, tenga agua líquida, que incluso haya compuestos de carbono, y otra que se haya detectado vida, porque rápidamente se detecta agua en el exoplaneta y dice planeta donde podría haber vida, rápidamente. Entonces eso es contraproducente para los que estamos trabajando buscando vida de manera rigurosa, es contraproducente, porque realmente es como Antoñita la Fantástica, nadie nos cree, ¿no? Es como que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final parece que cuando viene de verdad, pues nadie te cree, ¿no? Por eso hay que ser especialmente rigurosos cuando trabajamos en este tema y hablar de habitabilidad y no hablar de existencia de vida.
Por ejemplo, un planeta puede tener agua, o una luna, como Encélado o como Europa, puede tener un océano de agua líquida por debajo de la corteza de hielo, porque la temperatura aumenta hacia el interior y ese hielo pues, se convierte en agua. Puede tener un océano, pero eso no significa... pueden existir condiciones de habitabilidad, la temperatura es más alta, hay agua líquida, hay compuestos de carbono, pero no significa que hayamos descubierto vida, ¿no? Por eso hay que ser especialmente rigurosos. Los océanos también están bastante, aunque queda mucho por descubrir, están muy bien conocidos. Yo estuve en un programa de investigación de los océanos en Canadá hace muchos años, en el Scotiabank Marine Geology Research Laboratory en la Universidad de Toronto, y existe una cartografía muy detallada de todos los volcanes, las chimeneas submarinas, las black smokers, las white smokers, las blancas, las negras, los elementos que tienen, todos los volcanes activos que hay en cuanto a geología marina. Si quitáramos toda el agua de la Tierra, pues toda la geología, ¿cómo sería? Lo que pasa es que, claro, es verdad que tenemos un conocimiento de la Luna y de Marte extraordinario, ¿no? Y de más allá, ¿no? Bueno, hemos tenido unas fotos de cometas extraordinarios, ¿no? Unas imágenes de cometas extraordinarios. O sea, que poco a poco vamos teniendo un conocimiento de nuestro entorno. Nuestro entorno cada vez va siendo cada vez mayor, ¿no? Pues, don Jesús, don Juan Ramón, de nuevo muchas gracias por esta conferencia. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo de preguntas, así que, por favor, Carmen.